Imagina esto, más del 40% de lo que haces cada día no son decisiones conscientes, sino hábitos automáticos, según la Universidad de Duke en 2023. Ahora piensa, esos hábitos que hoy guían tu vida, ¿nacieron de tus propias elecciones o fueron sembrados en tu infancia? Lo sorprendente es que investigaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS, muestran que más del 70% de los adultos con baja autoestima pueden rastrear sus inseguridades hasta experiencias tempranas con sus padres o cuidadores. Si creías que la niñez solo era un recuerdo, la ciencia demuestra que es la base silenciosa de tu identidad adulta. La autoestima no es una simple opinión pasajera sobre ti mismo, es el eje sobre el cual se construye tu capacidad de decidir, relacionarte y enfrentar los desafíos de la vida. Gráfica de barras. Un informe de la American Psychological Association advierte que la autoestima predice no solo el éxito académico y laboral, sino también la salud física y la longevidad. En otras palabras, la forma en que te ves a ti mismo puede marcar la diferencia entre una vida plena y una vida marcada por el miedo y la inseguridad. Durante la infancia, cada palabra, gesto o validación de nuestros padres moldea el lente a través del cual interpretamos el mundo. Los psicólogos del University College London han documentado que los primeros 12 años de vida son críticos para el desarrollo del autoconcepto, y cualquier carencia de validación en ese periodo puede convertirse en heridas emocionales profundas que persisten hasta la adultez. Esto no es un fenómeno aislado de un país o cultura. Estudios en Europa, Asia y América Latina confirman que la autoestima infantil predice la estabilidad emocional en la adultez en más del 65% de los casos. Aquí surge la gran verdad: muchos de los obstáculos que enfrentas hoy no son fallas de carácter, sino ecos de lo que viviste de niño. Y para entender cómo la infancia moldea tu presente, exploraremos 5 maneras específicas en que la autoestima se forma o se destruye en los primeros años de vida. Comparaciones constantes. ¿Alguna vez te has sorprendido midiendo tu valor según lo que otros hacen o logran? Esa comparación obsesiva no es un simple rasgo de personalidad, sino una cicatriz de la infancia. Investigaciones del National Institute for Mental Health encontraron que los niños expuestos a comparaciones constantes muestran un 30% más de probabilidades de desarrollar ansiedad social en la adultez. El origen suele estar en frases aparentemente inofensivas: mira cómo tu hermano saca mejores notas, o ¿por qué no eres tan disciplinado como tu vecino? Estas expresiones, aunque muchas veces con buena intención, instalan un mensaje silencioso pero devastador: no eres suficiente como eres. Según el psicólogo infantil Jorge G. Raya, este tipo de dinámicas generan inseguridad competitiva, donde el niño aprende que su valor depende de superar a los demás, nunca de aceptarse a sí mismo. A nivel neurológico, la Universidad de Cambridge demostró que las comparaciones constantes activan las mismas áreas cerebrales relacionadas con el dolor físico. Esto explica por qué, en la adultez, quienes vivieron este patrón sienten frustración crónica al ver el éxito ajeno, incluso cuando ellos mismos logran avances significativos. Es un ciclo de autoexigencia sin satisfacción real. El impacto es global. Un estudio de la UNESCO en 18 países concluyó que más del 55% de los adolescentes que crecieron bajo comparaciones rígidas presentan dificultades para reconocer sus propios logros. Esto no solo limita la autoestima, sino que también erosiona la capacidad de disfrutar del presente, porque la mente queda atrapada en una carrera infinita por alcanzar un estándar que siempre parece inalcanzable. La solución no está en eliminar toda comparación, algo imposible en sociedades competitivas, sino en redefinir el valor propio más allá de la comparación externa. Psicólogos de la Universidad de Melbourne proponen ejercicios de autoafirmación, donde el adulto reconoce fortalezas únicas que no pueden medirse con estándares ajenos. Este cambio de enfoque es esencial para cortar el círculo vicioso que nació en la infancia y que sigue condicionando el diálogo interno hasta hoy. Críticas constantes a tus habilidades o características. El diálogo interno negativo que domina a millones de adultos no nace de la nada, es, en gran medida, el eco de las críticas que recibieron en su infancia. Según un estudio longitudinal del King's College London, los niños que crecieron bajo comentarios constantes sobre sus defectos tienen un 47% más de probabilidades de desarrollar depresión clínica en la adultez. La crítica repetida no solo corrige conductas, cuando es excesiva, erosiona la percepción de identidad y valor personal. Piensa en frases como: eres torpe, nunca serás bueno en esto, o deja de soñar, no tienes talento. Estas palabras, dichas en etapas formativas, se convierten en creencias automáticas que acompañan al adulto en su carrera profesional, sus relaciones y hasta en su forma de tomar decisiones. La psicóloga clínica Claire Lerner, especialista en desarrollo infantil, explica que un niño internaliza esas críticas como verdades absolutas, generando una voz interior que lo sabotea cada vez que intenta destacar. La Universidad de Tokio descubrió que las críticas reiteradas activan respuestas de estrés en el cerebro infantil similares a las que se producen en situaciones de peligro real.
Esto significa que, biológicamente, un niño constantemente criticado vive en estado de alerta, liberando cortisol y afectando su capacidad de concentración y aprendizaje. No sorprende que, en la adultez, muchos de esos niños transformados en profesionales brillantes aún duden de sí mismos incluso en entornos donde son valorados. El impacto no es exclusivo de un país. Un informe de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, reveló que en América Latina más del 62% de los adultos que consultan por ansiedad crónica recuerdan una infancia marcada por comentarios críticos sobre su apariencia, desempeño o inteligencia. Esto confirma que el daño es universal y no depende de la cultura, sino del patrón emocional que se instala. Pero aquí surge un dato esperanzador. Investigaciones de la Universidad de Toronto muestran que los adultos que aprenden a sustituir la autocrítica por prácticas de autocompasión logran reducir en un 33% los síntomas de ansiedad en menos de 6 meses. La clave no está en olvidar lo que ocurrió, sino en cuestionar esa voz heredada y reemplazarla por un lenguaje interno que refuerce fortalezas y celebre avances, por pequeños que sean. Cuando alguien empieza a reconocer que las críticas de la infancia no definieron su verdadero valor, inicia un proceso de emancipación psicológica. Ya no es la voz de un padre o cuidador la que dicta sus límites, sino su propia decisión consciente de construir una autoestima basada en la aceptación y no en la perfección. Ese cambio no borra el pasado, pero sí transforma el presente y abre la posibilidad de un futuro más libre. Obligado a conformarte y obedecer. En muchas familias, la obediencia ciega se ha interpretado como la máxima virtud. Sin embargo, la ciencia revela que este enfoque puede convertirse en una trampa emocional de largo plazo. Un estudio de la Michigan State University demostró que los niños criados bajo estilos de crianza autoritarios, donde la obediencia era exigida sin espacio para la negociación, mostraron un 35% más de probabilidad de desarrollar baja autoestima y problemas de decisión en la adultez. Cuando un niño aprende que su opinión no cuenta y que cuestionar equivale a faltar al respeto, internaliza un mensaje devastador: tu voz no tiene valor. Este patrón, repetido a diario, genera adultos incapaces de confiar en su propio criterio, siempre buscando validación externa antes de actuar. La Universidad de Utrecht, Países Bajos, encontró que el 42% de los jóvenes que crecieron en hogares estrictamente autoritarios reportaron dificultades severas para tomar decisiones profesionales, incluso cuando tenían las competencias necesarias. El impacto no se limita al ámbito psicológico. A nivel social, un informe de la OSD destacó que los adultos que fueron obligados a conformarse sin espacio para la independencia muestran niveles más bajos de innovación y emprendimiento, contribuyendo a sociedades con menor dinamismo económico. La falta de autonomía en la infancia no solo hiere la autoestima individual, también restringe la capacidad colectiva de generar nuevas ideas. Neurológicamente, la Universidad de Harvard 2019 identificó que los niños sometidos a control excesivo presentan una reducción en la actividad del córtex prefrontal, el área responsable de la planificación y la toma de decisiones. Este hallazgo explica por qué muchos adultos criados bajo normas rígidas sienten parálisis frente a la elección. No es simple indecisión, es el resultado de un desarrollo cerebral condicionado por la falta de autonomía en los primeros años de vida. Un dato revelador proviene de la Universidad de Chile. En una encuesta a más de 3.500 adultos jóvenes, el 58% de quienes describieron a sus padres como estrictos y autoritarios confesaron sentir que vivían para complacer expectativas externas, incluso a costa de sacrificar sus propias metas y bienestar. Esta evidencia confirma que la obediencia forzada no construye respeto, sino sumisión y, en muchos casos, resentimiento interno. Sin embargo, la neurociencia también ofrece una salida. Investigaciones de la Universidad de Stanford señalan que el entrenamiento en habilidades de asertividad y la práctica de decisiones progresivas fortalecen las conexiones neuronales en el prefrontal, permitiendo a los adultos recuperar la confianza en su criterio propio. En otras palabras, aunque la infancia pudo silenciar tu voz, en la adultez puedes reconstruirla, y con ello recuperar una autoestima basada en la independencia y la autenticidad. La necesidad rígida de perfección. El perfeccionismo no es un rasgo admirable cuando surge de la inseguridad, en realidad, es una prisión emocional. La Universidad de York, Reino Unido, descubrió que los adultos que fueron castigados en la infancia por cometer errores muestran un 50% más de tendencia a la ansiedad clínica y al síndrome del impostor en comparación con aquellos que crecieron en entornos más tolerantes. En muchas casas, equivocarse significaba escuchar frases como: eso no sirve, siempre lo haces mal o porque no pones más atención. Estas expresiones, repetidas constantemente, enseñan al niño que errar es inaceptable. A largo plazo, esto produce adultos que viven aterrorizados por fallar, que posponen decisiones importantes por miedo a no alcanzar la perfección. La psicóloga del desarrollo Marilyn Price Mitchell afirma que los errores son fundamentales para la resiliencia infantil. Cuando se les niega esa oportunidad,
se impide la construcción de una autoestima flexible y realista. A nivel fisiológico, la Universidad de Kioto documentó que los niños sometidos a un alto nivel de crítica por errores cotidianos desarrollan respuestas de hiperactivación en la amígdala cerebral, la región que procesa el miedo. Esto significa que, en la adultez, estas personas pueden reaccionar con niveles de ansiedad desproporcionados incluso ante fallos menores, como un error en el trabajo o un comentario negativo en redes sociales. El impacto global es innegable. Un informe de la Asociación Internacional de Salud Mental reveló que en Asia Oriental más del 64% de los universitarios encuestados reconocieron que su miedo a equivocarse proviene directamente de la presión ejercida por sus padres durante la infancia. En Europa, cifras similares surgieron en un estudio de la Universidad de Viena, donde el perfeccionismo fue identificado como el principal predictor de agotamiento emocional en jóvenes profesionales. Este tipo de crianza no solo limita el desarrollo personal, sino también la innovación social. Sociedades donde el error se castiga severamente tienden a producir menos emprendedores y menos avances disruptivos porque la gente evita el riesgo. El Banco Mundial vinculó altos niveles de perfeccionismo cultural con menores tasas de creación de empresas emergentes en países con estilos de crianza altamente exigentes. La buena noticia es que el cerebro mantiene plasticidad. Estudios de la Universidad de California, Berkeley muestran que la práctica de la mentalidad de crecimiento, reconocer los errores como oportunidades de aprendizaje, reduce en un 40% los síntomas de ansiedad asociados al perfeccionismo después de un año de entrenamiento. En otras palabras, aunque hayas sido criado para creer que debías ser impecable, puedes reprogramar tu mente para aceptar la imperfección como parte esencial del progreso. Aceptar que la perfección no existe no significa conformismo, significa liberar la autoestima del yugo del miedo. Un adulto que aprende a equivocarse sin culparse construye una identidad más resiliente, capaz de arriesgarse, innovar y avanzar con confianza hacia sus metas. Miedo a tus propios sueños y metas. Soñar debería ser el acto más natural de la infancia, imaginar un futuro distinto, proyectar talentos y visualizar posibilidades. Sin embargo, para muchos, ese derecho fue coartado desde los primeros años. La Universidad de Clark, en un estudio dirigido por la psicóloga Wendy Groneck, demostró que los niños cuyos padres invalidaban o ridiculizaban sus aspiraciones desarrollaron un 38% menos de motivación intrínseca en la adultez, en comparación con quienes recibieron apoyo y aliento. Frases como "eso es imposible", "mejor piensa en algo más realista" o "tus ideas no sirven para nada" no solo frenan la imaginación, sino que implantan un miedo silencioso, el temor a exponerse al ridículo. De adultos, quienes crecieron con esa experiencia suelen ocultar sus verdaderas metas, conformándose con trabajos o estilos de vida seguros, pero emocionalmente vacíos. El Instituto Karolinska de Suecia encontró que este patrón aumenta el riesgo de desarrollar síntomas de depresión hasta en un 45%, especialmente en personas que reprimieron sueños artísticos o profesionales por falta de validación en la infancia. El problema es global. Un reporte de la UNESCO sobre juventud y aspiraciones reveló que en América Latina, un 56% de los jóvenes encuestados admitieron haber renunciado a sus metas iniciales porque sus familias las consideraban poco prácticas. En Asia, el porcentaje ascendía al 61%, lo que confirma que el miedo a soñar no es un fenómeno aislado, sino un obstáculo recurrente en distintas culturas. A nivel neurológico, la Universidad de Stanford demostró que el estímulo positivo en la infancia fortalece la activación del sistema dopaminérgico, el mismo que impulsa la motivación y la perseverancia. Cuando un niño recibe validación al compartir sus aspiraciones, su cerebro asocia la proyección de metas con placer y confianza. Por el contrario, cuando es ridiculizado, la misma red neuronal se inhibe, dejando una huella que en la adultez se traduce en miedo a exponerse o a arriesgarse. Las consecuencias también impactan en la innovación global. El World Economic Forum advierte que las economías con culturas familiares que desalientan los sueños individuales presentan menores índices de emprendimiento juvenil y menor producción de proyectos creativos. Dicho de otra manera, cada vez que un niño es callado por soñar, la sociedad pierde un potencial creador. Sin embargo, este patrón puede revertirse. La Universidad de Melbourne probó que los adultos que practican la visualización guiada de metas y reciben retroalimentación positiva en entornos seguros logran un incremento del 29% en su autoconfianza en menos de 6 meses. Al reentrenar al cerebro para vincular los sueños con validación, se construye un círculo virtuoso donde la autoestima se refuerza al atreverse a imaginar y actuar. Soñar no es ingenuidad, es un acto de coraje. Recuperar la capacidad de proyectar metas es sanar una herida de la infancia y reprogramar la mente para creer que sí es posible crear un futuro distinto. Y cuando un adulto logra vencer ese miedo, no solo transforma su vida personal, también inspira a otros a hacer lo mismo. ¿Qué podemos concluir? La autoestima no es un accesorio emocional,
es el cimiento sobre el cual se construye cada decisión, cada relación y cada proyecto de vida. La evidencia científica es contundente, experiencias tempranas de crítica, comparación, obediencia forzada, perfeccionismo o ridiculización de los sueños dejan huellas tan profundas que pueden condicionar décadas enteras. La Organización Mundial de la Salud señala que más del 70% de los trastornos de ansiedad en adultos tienen raíces en la infancia, lo que confirma que la forma en que fuimos tratados de niños no es un detalle menor, sino un factor determinante en nuestro bienestar futuro. Pero aquí está la clave, tu historia no dicta tu destino. Estudios de la Universidad de Toronto demuestran que con prácticas constantes de autoaceptación, autocompasión y entornos de apoyo, un adulto puede reconstruir su autoestima hasta mejorar en un 40% su bienestar emocional en menos de un año. Esto significa que, aunque el pasado marcó tus primeras páginas, tienes la capacidad de escribir el resto de tu libro con nuevas palabras, nuevas creencias y nuevas acciones. La infancia pudo haber sembrado inseguridad, pero la adultez te brinda la posibilidad de sembrar resiliencia. Cada comparación que soportaste, cada crítica que interiorizaste, cada sueño que callaste, hoy puede transformarse en una fuente de aprendizaje y fuerza. Lo importante es reconocer que la autoestima no se hereda intacta, se construye, se destruye y, lo más importante, se puede reconstruir. Si este video te hizo reflexionar y reconociste alguna de estas señales en tu vida, no estás solo. Miles de personas en todo el mundo enfrentan las mismas heridas silenciosas, pero también miles están aprendiendo a sanarlas. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estas experiencias marcó más tu infancia y cómo piensas trabajar en tu autoestima hoy? Tu experiencia puede inspirar a otros que están pasando por lo mismo. Gracias por quedarte hasta el final.